Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional de Guatemala, el cual muchos aficionados ya están pidiendo su renuncia de la Selección Nacional de Guatemala. Sin embargo, en este video veremos si están justificadas las razones por las cuales se quiere afuera Luis Fernando Tena o simplemente es cuestión de desesperación y poca argumentación. Comenzamos con este video. Bueno, señoras y señores, Luis Fernando Tena apenas lleva 10 partidos con la Selección Nacional de Guatemala. Y lo cierto es que en 10 partidos ha mostrado bastantes cosas buenas y otras cosas que hay que mejorar conforme vaya avanzando el proceso. Tena, sin duda alguna, ha sido la contratación de la Selección Nacional de Guatemala con más repercusión en este año. Sin duda alguna no se ha hablado más que de Luis Fernando Tena dentro de la Selección Nacional de Guatemala. Y es que cómo no se va a hablar de él si ya ha ganado incluso una medalla olímpica como técnico en el año 2012 en la categoría de fútbol con la selección mexicana de fútbol. Bueno, pues Luis Fernando Tena sin duda alguna tiene grandes capacidades. Sin embargo, muchos aficionados, tras ver algunos resultados que no le favorecen a la selección guatemalteca, han pedido la renuncia de Luis Fernando Tena. Y a continuación analizaremos los números de Tena para ver qué tan fundamentados están las quejas de los aficionados para que se vaya Luis Fernando Tena. Pero antes de ir con los contras de Luis Fernando Tena, ¿por qué no miramos un poquito las cosas buenas que ha hecho el profesor Luis Fernando Tena dentro de la Selección Nacional de Guatemala? De las cosas que podríamos resaltar como buenas dentro de este proceso nuevo de la Selección Nacional de Guatemala, podríamos decir que no hay fallas en el funcionamiento del equipo. Realmente es una Guatemala bastante ordenada y que sabe jugar muy bien al fútbol y sobre todo que muchas veces sabe generar muchas jugadas. Se ha encontrado con una base en menos de un año y este es otro punto muy bueno a favor de Luis Fernando Tena, ya que se sabe al menos quiénes son muchos de los jugadores titulares y de su agrado para la Selección Nacional de Guatemala. Ejemplos claros podría ser Nicolás Hagen, Rodrigo Saravia, José Morales, Steven Robles, Gerardo Gordillo, José Carlos Pinto, Alejandro Galindo, Oscar Santis, Cuilapa Mejía y Rubio Rubín. La base está cada día más clara y eso que ni siquiera ha cumplido el año de estar con la Selección Nacional de Guatemala. Otro punto positivo o negativo que se habla de Luis Fernando Tena son las ocasiones que genera dentro de los partidos. Y creo yo que una de las falencias del proceso de Luis Fernando Tena es que se crean muchas ocasiones de gol, sin embargo no se logran aprovechar muchas. Pese a eso, pese a la falla de ocasiones, lo cierto es que el proceso de Luis Fernando Tena ha sido bastante esperanzador en cuanto a los goles, a diferencia de otros procesos como el anterior que se tuvo con el profe Amarini Villatoro. Analicemos a los rivales a los cuales se ha enfrentado Luis Fernando Tena y a quienes les ha marcado gol. Los organizaremos por categoría C, en donde tenemos a rivales de la Liga de Naciones C de CONCACAF, categoría B, en donde únicamente serán los rivales de tipo B a nivel CONCACAF, y la categoría A, que serán rivales de primer nivel de CONCACAF y por supuesto selecciones de CONMEBOL, de Europa, entre otras confederaciones. Ok, Luis Fernando Tena no se ha enfrentado a rivales de categoría C, así que pasaremos directamente a la categoría B, en donde en 6 partidos ha anotado un total de 7 goles. Esto ante la selección de Cuba, República Dominicana, Haití y Belice. Mientras tanto, en la categoría A ha tenido 4 partidos, esto ante la selección de El Salvador, ante la selección de Honduras, Colombia y México, dando un total de 6 goles anotados en 4 partidos. Cabe resaltar que en los 10 partidos que ha tenido Luis Fernando Tena, solo en 2 Guatemala no ha marcado goles, estos ante México y Guayana Francesa. Mientras tanto, en la etapa completa de Amarini Villatoro se jugaron un total de 23 partidos. Vámonos con la categoría C. Aunque no es muy importante, quiero resaltar de dónde salen las estadísticas infladas del técnico Amarini Villatoro. En la categoría C hubieron un total de 8 partidos para Guatemala. Le anotaron 15 goles a Anguila, 11 a Puerto Rico, a Antigua y Barbuda le anotaron 8, a Islas Vírgenes Británicas 3, a San Vicente y las Granadinas 10, dando un total de 47 goles en 8 partidos. Sin embargo, si vemos las estadísticas de Amarini ante rivales de la categoría B, nos damos cuenta que en 9 partidos solo fue capaz de anotar 8 goles, estos ante Nicaragua, Cuba, Guyana
y Guadalupe. Y en la categoría A tuvo un total de 6 partidos, solo siendo capaz de anotar 3 goles ante la selección de Costa Rica y ante la selección de Honduras. En 8 partidos de los 23 que tuvo Amarini Villatoro al mando de la selección nacional de Guatemala, no se anotaron goles por parte de la selección chapina. Esto ante República Dominicana, Nicaragua, México, Paraguay, Curazao, Panamá, El Salvador y Bermudas. Si nos ponemos a analizar la categoría B entre Amarini y Luis Fernando Tena, claramente Tena sale con los mejores números, ya que en menos partidos 6 ha anotado 7 goles, mientras que Amarini en 9 partidos anotó tan solo 8. Y en la categoría A, definitivamente Luis Fernando Tena le pasa por encima, ya que en tan solo 4 partidos fue capaz de anotar 6 goles, mientras que Amarini en 6 partidos tiene la mitad de los goles de la etapa de Luis Fernando Tena. Así que para todos los Amarini lovers que les encanta resaltar de que Guatemala no perdió la mayoría de sus partidos con Amarini Villatoro, lo cierto es que estos partidos fueron ante rivales de categoría C, una categoría muy baja y muy mala, y la mayoría de goles y el récord de goles de Amarini proviene de estas selecciones: Anguila, Antigua y Barbuda, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas. Se los dejo a ustedes, señores, defiendan lo indefendible. Claramente Luis Fernando Tena es superior en estadística y en funcionamiento. Dejando este punto en claro, veamos ahora cuáles son los fallos de Tena según la afición, ya que la afición ciertamente se encuentra descontenta por algunas decisiones que ha tomado Luis Fernando Tena dentro de convocatorias y otras cosas, siendo la primera, como no, Ricardo Jerez. Sin duda alguna, el aficionado piensa que convocar a Ricardo Jerez es un fallo enorme para la selección guatemalteca y para Luis Fernando Tena. Esto porque dicen que tiene una edad muy avanzada. Sin embargo, Ricardo Jerez tiene actualmente 36 años. Tomando en cuenta que el mejor arquero de la Liga Nacional ahorita, que es Adrián de Lemus, es costarricense y tiene 40 años, creo yo que a Ricardo Jerez perfectamente le quedan 4 años de carrera dentro del fútbol guatemalteco, y no lo digamos de otra manera, en la mayoría del mundo los arqueros suelen durar hasta los 42 años. Así que la edad no es un factor que sea un argumento. Además, aparte de Ricardo Jerez, ¿a qué otro arquero nacional guatemalteco puede suplir a Ricardo Jerez? Leamos las opiniones de la gente. Algunos piden a Kevin Moscoso, un arquero suplente de Comunicaciones que, siendo honestos, no debería de ser convocado a la selección guatemalteca porque ese puesto ya lo tiene Freddy Pérez, quien sí es convocado por Luis Fernando Tena. Sin embargo, no es superior a la calidad de Ricardo Jerez. Y no lo digo yo, lo dice su trayectoria. ¿Cómo puede ser que los colombianos valoren más a Ricardo Jerez que los mismos guatemaltecos? Otro jugador que piden demasiado es a Jorge Moreno, otro de Comunicaciones, y este ni siquiera ha debutado como profesional. Además, que hay que resaltar que el nivel de la sub-20 es distinto al nivel profesional. Si no miramos como uno de los 5 máximos anotadores del premundial, como lo es Arquímedes Ordóñez, sus disparos eran suaves y con poca potencia ante la selección de Honduras en el último amistoso. Esto le tocaba atajar a Jorge Moreno en el premundial. Ni imaginemos cómo le sería difícil adaptarse de primas a primeras a una selección mayor de Guatemala sin siquiera debutar como profesional. Así que, señores, lo lamento mucho, pero convocar a Jerez no es un error, es una necesidad. Recordemos que somos Guatemala, que no tenemos 20 arqueros buenos, tenemos opciones limitadas y hay que aprovecharlas todas. Y Ricardo Jerez, quieran o no, es una opción dentro de la selección guatemalteca. Otra cosa que le critican bastante a Luis Fernando Tena son las convocatorias, que no convocó a mi jugador favorito, que no convocó a este jugador de Iztapa, a este jugador de Nueva Concepción. Sin embargo, recordemos de que Luis Fernando Tena apenas lleva un año en Guatemala, menos, lleva como unos 10 meses y mucho. Así que, señoras y señores, no conoce el fútbol chapín al 100%, no conoce los perfiles de algunos futbolistas, y es por eso que Luis Fernando Tena hace convocatorias variadas, y aparte tiene su base dentro de la Selección Nacional de Guatemala. Varían las convocatorias a veces convoca a unos, a veces no los convoca, porque precisamente quiere ver quiénes pueden ser suplentes, quiénes perfectamente pueden entrar dentro del esquema de la selección guatemalteca base, y quiénes son directamente descartables de un proceso. Por ejemplo, podríamos tomar perfectamente el ejemplo de Nicolás Samayoa,
de quien se esperaba mucho dentro de Selección Nacional de Guatemala, se le convoca para ver su nivel es nefasto dentro de Selección Nacional de Guatemala y puede ser de que sea un descarte. Asimismo con otros jugadores que han venido, como por ejemplo podría ser Cristian Jiménez, que de a poco fue teniendo menos minutos en el proyecto de Luis Fernando Tena. Comenzó siendo uno que probablemente iba a ser la base de Luis Fernando Tena, pero como vio que no rendía, ahora casi que es un descarte. Eso es normal en un proceso y tenemos que aprender que los procesos se deben respetar, y más de un técnico del calibre de Luis Fernando Tena, que no lleva ni un año al mando de la Selección Nacional de Guatemala. Y señores, no se confundan. Por supuesto que podemos criticar el funcionamiento, por supuesto que podemos criticar y sentirnos inconformes con algunas cosas, pero pedir la salida, por favor. Ni yo con Amaury Villatoro pedí la salida en su primer año, pero bueno, tengámosle paciencia a Tena, por favor, señores. Si queremos pedir su renuncia, al menos esperemos a que no nos clasifique a Copa Oro, que creo yo que es la prueba de fuego. Recordemos que estos son partidos preparativos y son partidos también de formación, de experimentación. Ahorita Luis Fernando Tena, como no tiene a la vuelta de la esquina ninguna competición oficial, lo que está haciendo es ver qué jugadores puede tener a futuro en su repertorio de grandes jugadores guatemaltecos. Pero cuando tenía enfrente la Liga de Naciones, se volvió a El Salvador, se le ganó a Haití. O sea, tomemos esto muy en cuenta. Cuando Luis Fernando Tena se toma los amistosos en serio, los gana. Si no, ahí está de ejemplo los primeros partidos amistosos, porque se venía una Liga de Naciones, así que no nos sorprenda que pronto veremos un mejor funcionamiento de la selección guatemalteca cuando se acerquen los partidos oficiales. Tengamos paciencia, hay muchos aspectos que hay que mejorar, pero que no son directamente culpa de Luis Fernando Tena, entre ellos el asesor técnico, el preparador físico y otros aspectos que son de la Liga Nacional de Guatemala. Pero Tena no hace milagros, Tena solamente puede dirigir y lo ha hecho de muy buena manera, y los jugadores los ha descartado y otros los ha mejorado, como José Morales, que no es del agrado de muchos, pero sin duda alguna, si Luis Fernando Tena lo quiere, aunque mucho digas que no, lo cierto es que este jugador tiene aptitudes para estar dentro de la selección guatemalteca. Lo mismo con Oscar Santis, aunque a muchos no les guste, tiene aptitudes y Tena las ve, y por eso es titular en la selección guatemalteca a veces. Lo mismo de Carlos Mejía, lo mismo de Rubio Rubín, lo mismo de Pinto, lo mismo de Gordillo, lo mismo de Jaén, lo mismo de Jerez, etc. Si Tena ve aptitudes, yo no sé, pero él tiene una voz autorizada porque ya ganó una medalla olímpica. Si hay errores, los podemos resaltar, por supuesto, pero con crítica constructiva, no con ánimos de creerse superiores al conocimiento de alguien que sabe tanto de fútbol como Luis Fernando Tena. Pero bueno, esta es mi opinión, deja la tuya en los comentarios. ¿Qué tal te ha parecido el proceso de Luis Fernando Tena? ¿Vos lo echarías si tuvieras la oportunidad? Te leemos en los comentarios. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio-343. Ahora sí, sin nada más para agregar, me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Chao.